de la definición en sí, más bien para realizar como un pequeño resumen, hablamos de que el estreñimiento nos sirve para poder describir cómo el paciente tiene la percepción de que tiene sus deposiciones alteradas. ¿Qué podemos denominar como alteración, deposiciones alteradas? Es cuando el paciente siente que sus heces, cuando ve que sus heces están duras, cuando tiene dificultad para defecar o incluso tiene sensaciones de evacuación incompleta. Aparte de eso, podemos también como clasificar, por decirlo así, el estreñimiento en dos fases, por decirlo así, en la parte aguda o crónica. En la parte aguda se produce más bien cuando tenemos al paciente que, por ejemplo, ha ido a un viaje y ha tenido después de eso un estreñimiento, o sea, los síntomas que les había comentado. Y otro, el crónico, cuando tiene los mismos síntomas que igualmente ya les comenté anteriormente, pero esto tiene de manera secuencial y tiene que durar lo mínimo 3 meses. Entonces, hablamos de diferentes causas. Como les digo, es una pequeña introducción. Entonces, las causas pueden ser primarias o secundarias. Entre las primarias suele ser una alteración en el funcionamiento del intestino. Esta suele ser la causa más frecuente y luego tenemos la secundaria, que suele ser literalmente secundaria a otro tipo de causas. En este caso tenemos las condiciones tanto mecánicas, neurológicas, hormonales y metabólicas, y también puede incluir lo que sería el consumo de medicamentos. Entonces, también se menciona dentro del libro que, por ejemplo, van a estar, pacientes van a tener como un porcentaje de que tengan esta afección entre un 3 a un 31% en la población en sí en general. Pero solamente pocos de estos pacientes suelen ir a visitas médicas de esta afección. Hay algo importante que nosotros debemos preguntarle al paciente y es el hecho de que, ¿qué significa para usted estar estreñido? Porque muchos tienen diferentes definiciones con respecto a este término. Entonces, lo que la mayoría de pacientes van a venir refiriendo es casi los 100 porcentajes, el esfuerzo que ellos van a realizar al momento de defecar, que es casi la mitad de los pacientes. Igual que el referir de las heces duras, igual la mitad, y casi en un 30% la incapacidad que van a tener los pacientes al momento de defecar. Lo que también hay que tomar en cuenta es el hecho de la edad que van a tener los pacientes. Suele aparecer más en los pacientes que sean más antaños, por decirlo así, mayores de 60 años. Y pues dentro del... Dale, por favor. Dentro también de, como decía, hay diferentes definiciones que se le da al estreñimiento en sí. Entonces, muchos agregan diferentes también síntomas, como por ejemplo, que haya tenido el paciente deposiciones de 3 o menores de 3 a la semana. También le agregan el hecho de tener un malestar abdominal y si es que tienen hinchazón o sensación de obstrucciones durante la defecación e incluso una distensión abdominal. Lo que sí refiere el libro es tomar en consideración las categorías que da los criterios de Roma, más bien para poder identificar el estreñimiento. Entonces, dentro de estos menciona el cuadro que se ve a continuación y habla de que podemos tener al mínimo 2 síntomas o más, para que estos síntomas se tienen que ver por lo mínimo en el 25% de las deposiciones que vayan a hacer el paciente. Entonces, estos criterios tienen que ir, por ejemplo, alteraciones en la musculatura del piso pélvico, de los músculos del piso pélvico. Otro, que haya obstrucción a la salida o sensaciones de bloqueo u obstrucción anorrectal. E incluso añade la parte de utilizar maniobras para poder facilitar la defecación. Esto igualmente tiende a ser un estreñimiento crónico, entonces igual tiene que ser mayor a 3 meses. Entonces, como se ve en la pantalla, el cuadro hace referencia a 2 o más de los siguientes criterios, que hace referencia al esfuerzo durante la defecación, heces duras, sensación de evacuación incompleta, la sensación de obstrucción, bloqueo anorrectal, las maniobras manuales que se pueden utilizar para que pueda facilitar la defecación y igualmente las 3 deposiciones como mínimo durante la semana. Y pues bueno, la Escuela Americana de Gastroenterología pues menciona literalmente los mismos síntomas, por decirlo así,
no voy a redundar en esta parte. Síguele, por favor. Ya. En cuanto a la epidemiología, pues hablamos del predominio que va a tener. Como les había comentado anteriormente, la cantidad de pacientes que van a venir en porcentaje suele ser entre 3 a 31%. Esto va a variar de acuerdo a la demografía de la población, igualmente a la forma o a la definición que tengan tanto como paciente como médico, puesto que algunos suelen diagnosticarse, por decirlo así. Bueno, eso, y también tenemos que ver el método interrogatorio que le realiza igualmente el médico. Entonces, de acuerdo a eso, y si, por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta el autoinforme, si el paciente viene y se autodice, por decirlo así, que tiene estreñimiento, suele ser más frecuente este tipo de prevalencia, que los pacientes vengan y digan estoy estreñido. Pero si aplicamos, por ejemplo, las categorías que son, por ejemplo, el criterio de Roma, entonces vamos a ver que diagnóstico de estreñimiento va a disminuir. Eso. Y también lo que sí hay que tomar en cuenta es que se va a ver mucho más en pacientes que van a ser mujeres, adultos mayores, como les había explicado, y también los pacientes que tengan un nivel socioeconómico bajo. Ya. Algo también importante que me pareció a mí es el hecho de la perspectiva en salud pública, puesto que las visitas a los médicos por este estreñimiento pues sí han aumentado, pero también se ha visto el aumento, de la cantidad de pacientes que pueden venir al consultorio, por decirlo así, por esta patología, por esta afección. El 85% de estos pacientes tienden a comprar laxantes o catárticos por prescripción médica. Entonces, tanto la prevalencia del diagnóstico de esta patología, de esta afección, ha ido incrementando, como también el costo del tratamiento más bien. Entonces también hace una referencia el libro que menciona que el estreñimiento está entre las 10 principales trastornos digestivos en costos directos atribuibles. Y bueno, la mayoría de pacientes suelen sí ir a médicos, pero son solamente pocos los que asisten a un centro a un gastroenterólogo, y menciona que es alrededor de un 14.1%. Sale, por favor. Ya. Entonces, en la clasificación, como les había explicado anteriormente, tiende a ser, el hecho de poder ver causas tiene. Primero hay que descartar si es que es de causa secundaria, es decir, que tenemos que ver que el paciente no tenga obstrucción del intestino delgado, o que use medicamentos, o que tenga enfermedades sistémicas atribuibles. Entonces, dentro de esto, como se puede ver en el cuadro, podemos ver en la parte de obstrucción mecánica, por ejemplo, que el paciente no tenga estenosis anal o cáncer colon rectal, o incluso utilice medicamentos. Según la tabla menciona que el paracetamol, si es que se toma más de 7 tabletas, pues igualmente puede producir estreñimiento, antiácidos, anticolinérgicos, antidepresivos, anticonvulsivos, bloqueadores de los canales de calcio, diuréticos, y en sí los AINES. Trastornos metabólicos que pueden causar diabetes, pacientes con diabetes, hipertiroidismo, hiperpotasemia, feocromocitoma, incluso durante el embarazo. Dentro de los trastornos neurológicos puede ser neuropatías autonómicas, también pseudoobstrucciones intestinales, esclerosis múltiples, parkinsonismos, esclerosis sistémica, entre otros. Dale, por favor. Ya. Entonces, después de descartar en sí lo que serían las causas secundarias, lo que vamos a tomar en cuenta, como les había explicado al inicio, es el hecho de que el estreñimiento crónico suele deberse al mal funcionamiento del colon o del recto. Esto también se lo define como estreñimiento funcional. Y pues dentro de esto nos mencionan que existen como 3 categorías del estreñimiento crónico. En este tenemos el estreñimiento de tránsito normal, el de tránsito lento, el de trastornos de evacuación defecatoria o rectal. Entonces, dentro de estos tenemos
en sí en el cuadro que pueden ver, donde dice clasificación clínica del estreñimiento funcional. Entonces ahí vemos la categoría, como decía, el estreñimiento de tránsito normal. En este aspecto se puede decir como normal cuando se le realizan pruebas fisiológicas y pues todo se encuentra normal, pero el paciente aún siente evacuaciones incompletas, dolores abdominales, aunque no suelen ser valentes, pero hay que mencionarlos. El caso del estreñimiento de tránsito lento, en este aspecto, cuando se realizan las pruebas, lo que vamos a ver es un retraso en el tránsito crónico, y en esta podemos tener como características las deposiciones poco frecuentes, ausencias de ganas de defecar, mala respuesta a la fibra, o sea, a pesar de que ya hayamos dado fibra como tratamiento o laxantes, prevalece el estreñimiento, síntomas generales como malestar general, fatiga, y suele ser más frecuentes en mujeres jóvenes. Mientras que el trastorno defecatorio, pues en este aspecto vamos a utilizar lo que sería el test de expulsión de balón anormal o la manometría no rectal. En este podemos ver en los pacientes que hacen esfuerzos frecuentes y también tienen la sensación de evacuación incompleta, y aquí se necesitan como maniobras para poder facilitar lo que sería en sí la defecación. Dale, por favor. Ya. Entonces, continuando, vamos a tener la fisiopatología. Entonces, generalmente los datos que son importantes de la fisiopatología es que, por ejemplo, en circunstancias normales, las heces van a llegar a la ampolla rectal, que va a estar favorecido esto por el peristaltismo intestinal, y allí se va a producir una distensión de la ampolla rectal que va a estimular a lo que van a ser los receptores rectales. Entonces, esto provoca una relajación del esfínter anal interno, que va a ser involuntario, y cuando hay las condiciones adecuadas se va a dar una relajación del esfínter anal externo. Entonces esto produce una contracción de los músculos del suelo pélvico, ambos de manera voluntaria, y esto aumenta la presión abdominal, lo que hace que haya la defecación. Sin embargo, en el estreñimiento crónico funcional, la retención fecal se da generalmente en la zona rectosigmoidea, y vamos a tener que este produce un aumento de la distensión rectal, lo que lleva a un mayor temor en lo que va a ser la defecación, y esta distensión lleva a una pérdida progresiva de lo que es la sensación de la defecación, y esto hace que se generen heces más duras con posibilidad de producción de fecalomas. Entonces, como ya mencionó mi compañera, para la fisiopatología de igual manera tenemos estos tres, esta división de lo que va a ser el estreñimiento, en una de tránsito normal, en una de tránsito lento, y en lo que van a ser los trastornos de la defecación. Es importante mencionar también que en el estreñimiento de tránsito normal, generalmente las heces se van a desplazar a lo largo del colon con una velocidad normal, y en estos pacientes, dentro de su fisiopatología, muchas veces tienen ideas erróneas sobre la frecuencia de las deposiciones, es decir, del número de deposiciones y de cuántas veces al día son. Y en muchos de estos pacientes se ve también que hay problemas o trastornos psicosociales también. En cuanto a lo del tránsito lento, el estreñimiento de tránsito lento es más frecuente en mujeres jóvenes y se va a caracterizar por deposiciones infrecuentes que van a darse menos de una vez a la semana. Y los síntomas generalmente asociados van a ser el dolor abdominal, la distensión, el malestar general, y los síntomas generalmente son intratables. Y los suplementos también aquí en este caso de fibra y laxantes osmóticos, de los cuales ya va a hablar más adelante mi compañero en el tratamiento, no son muy eficaces. Generalmente el inicio de los síntomas es gradual y por lo general se produce alrededor de la pubertad en este estreñimiento de tránsito lento. Y en cuanto a los trastornos de la defecación, estos trastornos de la defecación surgen de la imposibilidad de vaciar lo que es eficazmente el recto. Generalmente se da por una incapacidad de coordinar lo que son los músculos abdominales, anorrectales y del suelo pélvico. Muchos pacientes con estos trastornos de la defecación van a tener también estreñimiento de tránsito lento al mismo tiempo. Generalmente los trastornos se le conocen como anismo o como disinergia, disinergia del suelo pélvico, síndrome del suelo pélvico espástico, también defecación obstructiva. Generalmente muchos de estos trastornos van a ser adquiridos y pueden comenzar en la infancia. Generalmente podrían ser también a veces conductas aprendidas para evitar las molestias que se dan generalmente
que se asocian a la expulsión de las heces duras o de gran tamaño, el dolor que se asocia al intento de la defecación ante fisuras anales activas, hemorroides inflamadas. Generalmente las personas que tienen estos trastornos de la defecación a menudo tienen contracciones inapropiadas del esfínter anal cuando hacen fuerza. Generalmente el fenómeno puede aparecer en pacientes asintomáticos, pero es más frecuente en aquellos que tienen defecaciones que van a ser más difíciles, como ya les mencioné estos ejemplos anteriores. Algunos pacientes también con los trastornos de la defecación van a ser incapaces de elevar lo que va a ser la presión intrarrectal hasta el grado que va a ser necesario para poder expulsar lo que son las heces, y generalmente a nivel clínico esto se manifiesta por una ausencia en el descenso del suelo pélvico que es necesario para hacer fuerza y poder realizar la defecación. En ancianos también es bastante frecuente que hay estos trastornos de la defecación. Generalmente se dan con estreñimiento crónico y una fuerza excesiva a lo que va a hacer al defecar, y muchos de estos no responden al tratamiento médico habitual. No es común que se asocien los trastornos de la defecación a trastornos por anomalías estructurales, por ejemplo, un rectocele obstructivo, un megarecto, un descenso perineal excesivo. Y bueno, lo que refiere a los pacientes que tienen estos trastornos de la defecación es que las deposiciones son infrecuentes, que necesitan una fuerza que es ineficaz y excesiva, y también la necesidad de desimpactación manual. Pero los síntomas, especialmente en el caso de la disfunción del suelo pélvico, no siempre se correlacionan con esta imposibilidad para defecar. Entonces, cámbiale, por favor. Entonces vamos a tener aquí igual esta tabla de los criterios de Roma, de los trastornos funcionales de la defecación, donde nos vamos a encontrar que los pacientes que tienen este trastorno, el estreñimiento va a ser funcional y se debe a la disfunción de los músculos del suelo pélvico, como se ha visto en algunas pruebas fisiológicas. Entonces vamos a tener que estos criterios de Roma se debe cumplir cuando los pacientes tienen que cumplir estos criterios diagnósticos de estreñimiento funcional. Entonces vamos a ver que durante varios intentos de defecar el paciente debe tener al menos 2 de los siguientes, que deben ser indicios de evacuación insuficientes según la prueba de expulsión de balón o de imagen, una contracción inapropiada de los músculos del suelo pélvico, o menos del 20% de relajación de la presión basal en el reposo del esfínter mediante una manometría de pruebas de imagen o una electromiografía. En la imagen que está a la derecha tenemos una electromiografía donde el paciente de arriba es un individuo de control, el cual es sano, mientras que el de abajo es un paciente estreñido. Entonces vamos a tener que en estos pacientes lo que se hace es que tosan y hagan fuerza. Entonces en ambos pacientes la tos va a producir un aumento de la presión, pero cuando el individuo de control hace fuerza, vamos a tener que la actividad en el electromiograma del esfínter anal externo se inhibe y la presión en el conducto anal desciende. Pero en un paciente estreñido, cuando se le hace hacer fuerza, en los trastornos de la defecación, la actividad de este electromiograma del esfínter anal no se inhibe al hacer fuerza, a diferencia del paciente sano, y la presión en el conducto anal, en vez de disminuir, aumenta. Entonces es lo que se ve en esta imagen de aquí. Ya, cámbiale, por favor. Bueno, dentro de las causas, cámbiale otro, por favor. Tenemos varios trastornos. Aquí nos encontramos los trastornos del ano recto y del suelo pélvico. El primero va a ser el rectocele. Vamos a tener que un rectocele es la protrusión o desplazamiento del recto a través de un defecto en la pared rectal anterior. Generalmente en las mujeres el cuerpo perineal va a soportar lo que es la pared rectal anterior por encima de la unión anorrectal. Es la primera imagen. El primero es una estructura anatómica normal y en el segundo es el rectocele. Vamos a tener que lo que va a pasar es que la pared rectal anterior va a carecer de soportes por encima del nivel del cuerpo perineal y del tabique rectovaginal, la cual puede protruir anteriormente formando un rectocele. Entonces es lo que se ve en la segunda imagen. Como vemos, el tabique rectovaginal es generalmente el que protruye de forma anterior. Entonces esto hace que se forme el rectocele. Entonces, generalmente estas lesiones van a ser agravadas por los incrementos repetitivos de lo que va a ser la presión intraabdominal y los efectos a largo plazo también de lo que va a ser la gravedad. Generalmente la incontinencia urinaria y los antecedentes de histerectomía van a ser frecuentes en estos pacientes que tienen rectocele y van a ser incluso más frecuentes que en aquellos pacientes que tienen problemas de la defecación sin un rectocele demostrable. Entonces, también se ha demostrado que los rectoceles son bastante frecuentes
en mujeres sanas asintomáticas y pueden protruir hasta 4 centímetros desde la línea de la pared rectal anterior sin causar ningún síntoma intestinal. Entonces, vamos a tener que los pacientes sintomáticos, lo que refieren cuando tienen este rectocele, vamos a tener que va a ser la incapacidad de completar la evacuación fecal, dolor perineal, una sensación de presión local, una aparición de protuberancias en la apertura vaginal al hacer fuerza. Y generalmente hay mujeres que refieren que en ocasiones tienen que usar los dedos para dar soporte a la pared posterior de la vagina y así completar lo que va a ser la defecación. Generalmente se pueden usar aquí diferentes, por ejemplo, la proctografía se puede utilizar en la defecación, principalmente para ver un rectocele, medir el tamaño y determinar cuánto ovario queda atrapado en su interior, de igual manera para medir el tamaño. Vamos a tener que las mujeres que son asintomáticas y tienen estos rectoceles no van a requerir siempre de un tratamiento quirúrgico. De hecho, los ejercicios de Kegel, que son aquellos que están diseñados para fortalecerlo con hacer los músculos del suelo pélvico y dar soporte a lo que va a ser la uretra, la vejiga, el útero y el recto, pueden ser bastante útiles. También lo que van a hacer las instrucciones de evitar aumentos repetitivos de la presión intraabdominal pueden ayudar a prevenir la progresión de estos rectoceles, pero tenemos que solo se debe considerar una cirugía en pacientes que muestren una retención de contraste en las defecografías, que ya voy a explicar más adelante qué es, y también en quienes alivia su estreñimiento al usar los dedos como soporte, como mencioné antes, que necesitan usar estas maniobras donde usan el soporte en la pared posterior de la vagina, o sea, le dan soporte con los dedos de la pared posterior de la vagina para completar la defecación. Ya, cámbiale, por favor. Tenemos también este síndrome de descenso del perine. Generalmente este síndrome se caracteriza porque el suelo pélvico desciende en mayor grado del normal, generalmente desciende de 1 a 4 centímetros cuando el paciente hace una fuerza bastante fuerte durante la defecación y la expulsión rectal va a ser aquí bastante difícil. Como resultado de la debilidad que va a existir aquí en el suelo pélvico, el ángulo ano-rectal se ensancha y el recto va a estar más vertical de lo normal también. Vamos a tener que el cuerpo perineal aquí va a ser débil, lo que va a facilitar igual la formación de rectoceles, y también aquí al haber un soporte muscular laxo va a favorecer lo que es la mucosa intrarrectal genere prolapsos también, o haya prolapsos rectales como tal. Generalmente aquí el suelo pélvico no aporta una resistencia necesaria para la evacuación de heces sólidas a través de lo que va a ser el conducto anal. También una causa frecuente de debilidad del suelo pélvico, aquí vamos a tener que es como sabemos, del parto. Generalmente se da una distensión durante el parto o en ciertas ocasiones también por traumatismos. También la defecación repetida y prolongada puede ser un factor que perjudica este síndrome de descenso del perine. Y vamos a tener que aquí como síntomas tenemos el estreñimiento, la evacuación rectal incompleta, que se necesita una fuerza excesiva, y también necesitamos aquí una evacuación digital, o sea, usar los dedos para poder lograr la defecación. Otro problema que tenemos es la sensibilidad rectal reducida. Aquí vamos a tener que se da una hiposensibilidad rectal, la cual se define como una insensibilidad del recto a la distensión. Generalmente esto se hace con un balón con estudio fisiológico no rectal. Generalmente esto se da porque, cuando hay la necesidad de defecar, esto va a depender de la tensión de la pared rectal, que se determina por lo que va a ser el tono muscular. Entonces, la necesidad de defecar depende de esta tasa, el volumen de la distensión rectal y la tensión. Entonces, en algunos pacientes que tienen estreñimiento carecen o tienen disminuidos de estos volúmenes de distensión, o a su vez pueden llegar a ser intermedios y no sienten esta necesidad de defecar. O incluso en algunos se maximizan estos mismos volúmenes, lo cual hace que no sientan la necesidad de hacer la defecación. Ya, cámbiale, por favor. Tenemos otro que va a ser el prolapso rectal y el síndrome de la úlcera rectal solitaria. Entonces vamos a tener que generalmente estos dos van a ser defectos que surgen igual del debilitamiento del suelo pélvico, y en algunos pacientes van a requerir muchas veces ir al baño para poder
completar la defecación o al menos intentarlo, ya que muchos refieren que hacen mucha fuerza durante este tiempo, ya que tienen un deseo constante de defecar. Aquí vamos a tener que igual si el paciente logra defecar va a tener una sensación de evacuación incompleta y puede llegar incluso a pasar 1 hora o más todos los días en el inodoro para tratar de lograr que se dé esta defecación. Generalmente aquí es habitual que la expulsión infrecuente de heces pequeñas y duras, al igual que otras características de trastornos intestinales funcionales. Aquí estas características pueden ser el dolor o la distensión abdominal. Entonces, un prolapso rectal va a ser la protrusión completa del recto a través del ano, como podemos observar en la primera imagen. Y se ha encontrado que el prolapso rectal oculto o asintomático generalmente son pacientes con rectocele, que está clínicamente ya conocido y que tienen disfunciones en lo que va a ser la defecación. Además, estos prolapsos se identifican fácilmente en la exploración física, haciendo que el paciente haga fuerza como si fuera a defecar. Generalmente aquí el tratamiento va a ser una rectopexia laparoscópica, generalmente aquí lo que se hace es que se eleva el recto prolapsado y se fija con suturas a lo que va a ser la fascia subyacente. Tenemos también este síndrome de la úlcera rectal solitaria. Aquí vamos a tener que es un trastorno infrecuente en el cual se produce este eritema o una ulceración de la pared anterior del recto como resultado de lo que va a ser la fuerza ejercida crónicamente para defecar. Generalmente estos pacientes puede ser que expulsen moco y sangre cuando hacen fuerza por la defecación. Y en casos cuando se realizan las endoscopías, tenemos que hay hallazgos como el eritema, hiperemia, las úlceras en la mucosa y lesiones polipoides. Vamos a tener que muchas veces, generalmente se hablaba de que en este se da diagnósticos erróneos, porque había un estudio en el cual de 98 pacientes con este síndrome de úlcera rectal solitaria, solo el 26% había recibido, inicialmente un diagnóstico erróneo. Entonces vamos a tener que los diagnósticos más erróneos por los que se le confunde a este síndrome de úlcera solitaria van a ser la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Y cámbiale, por favor. Generalmente aquí el tratamiento médico se hablaba de que es difícil y que hay que recomendar a los pacientes que resistan durante un tiempo el impulso de defecar y podrían resultar útiles aquí los formadores de masa, que son laxantes y la fibra dietética. Cámbiale, por favor. Ya. Tenemos aquí varios trastornos sistémicos. En este cuadro, para resumir, tenemos lo que es el hipotiroidismo, la diabetes mellitus y la hipercalcemia. Realmente el hipotiroidismo tiene al estreñimiento como uno de los problemas digestivos más frecuentes y generalmente los efectos patológicos se van a deber a la alteración funcional motora intestinal y a la posible infiltración del intestino por el tejido mixedematoso. Es generalmente lo que causa en el hipotiroidismo el estreñimiento. En la diabetes mellitus, se vio que muchos pacientes diabéticos tienen un retraso en las respuestas mioeléctricas y motoras en el colon, así como tienen un tiempo de tránsito colónico más elevado en comparación a un paciente sano. Y vamos a tener que en la hipercalcemia también el estreñimiento es uno de los síntomas frecuentes. Generalmente se habla de que en la hipercalcemia secundaria hiperparatiroidismo es bastante frecuente, pero puede ser también una manifestación de lo que es la hipercalcemia debido a otros trastornos, por ejemplo, las neoplasias malignas óseas, la sarcoidosis. Cambio. Tenemos las enfermedades del sistema nervioso. En estas, nos encontramos la enfermedad de Parkinson, donde vamos a tener que el estreñimiento es igual frecuente en los pacientes con esta enfermedad. Y en varios estudios, en uno de ellos, donde 12 pacientes con la enfermedad de Parkinson se compararon con controles, aquí estos tienen el tránsito colónico más lento y la reducción de las contracciones rectales fásicas. Además, las contracciones son más débiles en los músculos de la pared abdominal y la contracción paradójica del esfínter anal era una de las manifestaciones que más se daba, además del estreñimiento que es bastante frecuente. Vamos a tener que generalmente se le asociaba que en estos pacientes con la enfermedad de Parkinson se explicaba el estreñimiento y que se daba la pérdida de neuronas con dopamina. Entonces esto generalmente lo que hacía es afectar al sistema nervioso entérico. Una vez que se afectaba al sistema nervioso entérico, generaba una incapacidad de la relajación de la musculatura del suelo pélvico. Entonces, generalmente los músculos estriados en el suelo pélvico y podría afectar también a lo que va a ser
los nervios motores extrapiramidales que van a afectar a los músculos esqueléticos. Entonces, generalmente cuando había esta incapacidad de relajar la musculatura, no se podía dar la defecación. Y se hablaba de que hay observaciones preliminares donde se indicaba que una inyección de toxina botulínica, en el músculo puborectal podría ser un tratamiento para ayudar a que los pacientes dejen de estar estreñidos o se puedan realizar la defecación. Camille, por favor. Bueno, ahí tenemos los síntomas y signos principales de los pacientes con enfermedad de Parkinson, donde podemos ver que el estreñimiento es común y además la nicturia. Camille, por favor. Bueno, en cuanto a la esclerosis múltiple, de igual manera el estreñimiento aquí es frecuente y se realizó un estudio en 280 pacientes con esta esclerosis múltiple, donde vamos a tener que aquí la frecuencia de estreñimiento, que se definió como la frecuencia escasa de deposiciones o el uso de los dedos para facilitar la defecación, era del 43%, es decir, casi la mitad de los pacientes estaba estreñido, y de estos del 25% tenía menos de 3 deposiciones a la semana y del 18% usaban laxantes más de una vez a la semana para poder realizar la defecación. Generalmente se correlacionaba el estreñimiento con la duración de la esclerosis múltiple, ya que los pacientes que tenían esclerosis múltiple avanzada presentaban ya quineuropatías viscerales, donde tenían mayores grados de estreñimiento y llegaban incluso a lo que era el estreñimiento grave. Generalmente de estos pacientes la mayoría daba muestras de afectación de la médula espinal lumbosacra y también menor capacidad de la distensión del colon. Bueno, aquí en la imagen de igual manera es una explicación rápida de lo que es la esclerosis múltiple. Y bueno, en cuanto al tratamiento por el estreñimiento en estos pacientes, se ha descrito que con biorretroalimentación se mejora el estreñimiento y la incontinencia fecal. Sin embargo, solo en un estudio de 13 pacientes, solo el 38% mejoraron con estas dos técnicas. Camille, por favor. Bueno, tenemos también, en enfermedades del sistema nervioso, tenemos también lo que van a ser las lesiones de la médula espinal, las cuales pueden ser lesiones por encima de los segmentos sacros y lesiones de los segmentos sacros como tal, el cono medular, la cola de caballo y los nervios esplánicos pélvicos. Entonces vamos a tener que las lesiones por encima de los segmentos sacros producen generalmente un trastorno de la neurona motora superior con estreñimiento grave, y el retraso resultante va a dar, como resultado va a darse un retraso en lo que va a ser el tránsito colónico, principalmente en el colon. Vamos a tener que, además de esto, generalmente los pacientes que han tenido lesiones traumáticas graves de la médula espinal a esta altura han demostrado que la sensibilidad rectal a la distensión está abolida. Entonces esto también genera que muchos de estos pacientes no puedan realizar la defecación de manera normal. Y vamos a tener que incluso en otros pacientes se ha visto que la relajación anal con la distensión rectal es exagerada y tiene lugar generalmente en una menor cantidad que el de las personas sanas. Vamos a tener ahora que cambien las lesiones de los segmentos sacros del cono medular, la cola de caballo. Vamos a tener que aquí es importante saber que la integración nerviosa, tanto del control del esfínter anal y la propulsión rectosigmoide, que es prácticamente lo que nos permite la defecación, dependen de estos segmentos sacros aquí a nivel medular. Entonces, las neuronas motoras que van a inervar estos músculos estriados del esfínter van a agruparse en esta zona. Entonces, a nivel generalmente de S2 a S4 es donde se agrupan estas neuronas motoras y se conoce como el núcleo de Onus. Entonces, aquí vamos a tener que generalmente la pérdida del avance de estas, que el daño aquí va a generar una pérdida del avance de las contracciones en el colon, y también que en estos pacientes que sufren estas lesiones en los segmentos sacros de la médula espinal, se genera este estreñimiento grave, generalmente porque en el colon distal y el recto se dilatan, hay una espasticidad del conducto anal y además disminuye lo que es la sensibilidad anal. También vamos a tener que hay pérdida de sensibilidad en la piel perineal que puede extenderse hasta el conducto anal en ciertas ocasiones, y vamos a tener que el tono de la pared rectal va a depender siempre del nivel al que esté la lesión medular.
Entonces, generalmente, igual se realizó un estudio en 25 pacientes con lesiones medulares. Entonces, el tono rectal era significativamente mayor de lo normal en pacientes que tenían lesiones supracónicas, agudas y crónicas, pero era menor de lo normal en pacientes con lesiones agudas y crónicas, ya lo que va a ser en la cola de caballo y en el cono medular. Entonces, sí, depende bastante igual de la altura a la que se dé la lesión. Y, bueno, ya, cámbialo por favor. Bueno, aquí en cuanto a los trastornos estructurales del colon, del recto y del ano, vamos a tener miopatías del músculo colónico, una miopatía hereditaria del esfínter anal interno, esclerosis sistémica progresiva y distrofias musculares. Ya. Bueno, aquí vamos a encontrar que la miopatía del músculo colónico generalmente se manifiesta como una pseudoobstrucción y aquí se va a encontrar el colon hipotónico e inerte. En la miopatía hereditaria del esfínter anal interno, vamos a tener un trastorno infrecuente donde hay estreñimiento con dificultad de la expulsión rectal y también vamos a tener episodios de proctalgia fugaz grave definida como inicio súbito de episodios breves de dolor en la región anorrectal. Entonces vamos a tener que aquí, al ser hereditaria, generalmente la herencia es autosómica dominante con penetrancia incompleta. Y en las personas que son sintomáticas, el músculo del esfínter anal interno está un poco más engrosado, y la presión anal de reposo se encuentra elevada. Luego nos encontramos con lo que va a ser la esclerosis sistémica progresiva. También se conoce como esclerodermia y esto puede causar estreñimiento. En los pacientes con esclerosis sistémica progresiva y estreñimiento, 9 de 10 no mostraron un aumento de la actividad motora en el colon tras la ingesta de una comida de 1000 calorías. Y vamos a tener que las distrofias musculares generalmente se consideran trastornos del músculo estriado, pero se ve afectado también el músculo liso visceral y en muchos casos este puede ser anómalo. Generalmente en la distrofia muscular miotónica, donde el músculo esquelético no se relaja normalmente, puede existir un megacolon y esto hace que funcione de manera normal lo que va a ser el esfínter anal, también produciendo una obstrucción o pseudo-obstrucción intestinal. Cambiar. Ya, vamos a tener, en cuanto a los trastornos de los nervios entéricos, vamos a tener la ganglionosis o hipoganglionosis, que es la reducción de los ganglios en el colon. Esto provoca una obstrucción funcional del colon, lo que produce una dilatación proximal. Generalmente tenemos aquí como ejemplo la enfermedad de Hirschsprung, donde no hay células ganglionares en el colon distal. Generalmente se da por una detención de la migración caudal de las células de la cresta neural en el intestino durante lo que va a ser el desarrollo embrionario. Y muchos de los pacientes debutan al inicio de su vida, generalmente con un retraso de la expulsión del meconio, es decir, la primera defecación, y algunos con un segmento de colon afectado relativamente corto que se presenta ya en etapas posteriores. Generalmente lo que pasa aquí es que el colon se estrecha en el área que carece de células ganglionares y la porción proximal del estrechamiento se dilata. Entonces, generalmente se ha detectado estos defectos congénitos en pacientes, como ya lo mencioné, con enfermedad de Hirschsprung, otros que tienen enfermedades con mutaciones de los oncogenes RED y ya que participa en lo que va a ser las células en el desarrollo de las células de la cresta neural. Luego tenemos la hiperganglionosis congénita, donde vamos a tener una hiperplasia del plexo nervioso submucoso, lo cual genera, de hecho, manifestaciones clínicas similares a lo que va a ser la enfermedad de Hirschsprung y también consiste en una edad de inicio temprana y síntomas de obstrucción intestinal. Generalmente aquí el diagnóstico en la hiperganglionosis se da con ganglios gigantes y al menos una de las siguientes características, que van a ser ganglios ectópicos, aumento de la actividad acetilcolinesterasa en la lámina propia y también aumento de fibras nerviosas de acetilcolinesterasa. Generalmente la mayoría de estos pacientes con hiperganglionosis congénita van a responder a un tratamiento un poco más conservador, por ejemplo con laxantes, y también vamos a tener que se puede realizar una miectomía del esfínter anal interno si el tratamiento aquí no funciona, el tratamiento conservador. Luego tenemos neuropatías adquiridas y la única conocida aquí que se puede adquirir va a ser la enfermedad de Chagas, que se da por el Trypanosoma cruzi, como sabemos, y generalmente el motivo de la degeneración neuronal no estaba claro, pero se cree que tiene una base inmunitaria. Entonces, en estos pacientes con enfermedad de Chagas se presentan síntomas progresivamente más graves de estreñimiento, los cuales van aumentando,
y generalmente también se produce distensión abdominal que resulta en un megacolon segmentado. Ya. Generalmente también se produce una neuropatía visceral paraneoplásica que se asocia a tumores malignos extradigestivos, donde también pueden generar estas neuropatías adquiridas. Y las neuropatías de causas desconocidas generalmente presentan características neuropáticas en el colon, como síntomas obstructivos en vez de estreñimiento. Ya, cámbialo por favor. Bueno, y como mencionó mi compañera, tenemos también otras causas donde tenemos los medicamentos, los trastornos psicológicos, la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria y la negación de las deposiciones. Bueno, lo importante, aquí tenemos una tabla de todos los medicamentos que pueden producir estreñimiento y de los más comunes o frecuentes eran los opiáceos que se utilizan para el dolor crónico, anticolinérgicos, suplementos de hierro y los antidepresivos tricíclicos. En los trastornos psicológicos generalmente puede resultar tanto del trastorno como de su tratamiento, y vamos a tener que los factores psicológicos que se asocian al tránsito colónico se asociaban bastante al estado de ánimo. Por ejemplo, en las personas deprimidas con ira, ansiedad y personas obsesivas compulsivas se había visto que tienen más predisposición a estar estreñidos. En cuanto a la depresión, en un estudio, el 27% de los pacientes mencionó que tenía estreñimiento y este empeoró o se manifestó al darse el cuadro de depresión. Generalmente, lo que pasa aquí es que se afecta la función intestinal por vías aferentes nerviosas autónomas. En cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a tener que los pacientes que tienen anorexia nerviosa o bulimia generalmente refieren estreñimiento. Y se ha demostrado que la prolongación del tiempo del tránsito intestinal también se da por lo general en estos pacientes, o es común. Y el tiempo del tránsito colónico va a volver a lo normal cuando estos pacientes ya retoman una dieta equilibrada y llevan al menos 3 semanas ganando peso, es decir, ya están en un tratamiento, por así decirlo, tanto de su anorexia como de su bulimia nerviosa. Y generalmente aquí se recomendaba que esta anorexia nerviosa se debe considerar como un diagnóstico posible en mujeres jóvenes muy delgadas y que presenten estreñimiento. Bueno, en cuanto a la negación de las deposiciones, se observa que hay pacientes que pueden negar o no referir las defecaciones cuando de hecho ya hay marcadores sólidos y inertes, los cuales se realizan mediante radiografías y muestran que ya se ha realizado la deposición, pero los pacientes niegan o no refieren estas defecaciones, y estos pacientes generalmente necesitan ayuda psiquiátrica. Ya, cámbiale por favor. Bueno, en cuanto a la valoración clínica, es importante aquí tanto la anamnesis como lo que va a ser la exploración física. Dentro de la anamnesis tenemos que son importantes, se mencionaba que son importantes 4 pasos. El uno era determinar a qué se refiere el paciente con estreñimiento, ya que hay que obtener una anamnesis detallada que incluya tanto la duración de los síntomas, la frecuencia de las deposiciones, los síntomas asociados, las molestias abdominales y la distensión. Generalmente aquí se debe incluir una valoración de la consistencia y tamaño de las heces y el grado necesario de fuerza que se busca en la defecación. También se busca presencia de signos de alarma, por ejemplo, adelgazamiento inintencionado, hemorragia rectal, cambio en el calibre de las heces, dolor abdominal grave, antecedentes de cáncer de colon, que son bastante importantes. Además de esto, se necesita la historia dietética, ya que es necesario valorar la cantidad de fibra y de líquido que consumen los pacientes durante el día, y también valorar a aquellas personas en las cuales se salten el desayuno, ya que muchas de estas prácticas, como saltarse el desayuno, generalmente agrava lo que es el estreñimiento, principalmente porque se da un aumento postprandial de la motilidad colónica tras el desayuno. Entonces, al no desayunar no se genera este aumento de la motilidad. Y por último, es importante revisar los antecedentes médicos del paciente. Los antecedentes obstétricos y quirúrgicos son los más importantes, principalmente en las mujeres. En las mujeres, perdón. Además, ciertos trastornos neurológicos explican algunos casos de estreñimiento, como ya lo mencioné hace un rato, todas las causas neurológicas que pueden existir. Y también se hablaba de que de igual manera es importante ser bastante exhaustivos, tanto con los fármacos, los laxantes que se venden sin receta, los preparados herbales y la frecuencia en los que estos se usan en el caso de ser usados. También vamos a tener algo que se mencionaba al final, es que era importante saber por qué el paciente acude a la consulta por estreñimiento, es decir, tener una información conductual del paciente, la cual puede resultar bastante importante. Cámbiale por favor. En cuanto a la exploración física, bueno, vamos a tener que aquí lo que se busca,
primero, el aspecto general, lo que es el paciente, la voz del paciente, pueden apuntar a un diagnóstico clínico, por ejemplo, de hipotiroidismo, parkinsonismo o depresión, ya que, como les había mencionado, estos pueden generar estreñimiento y se debe tomar en cuenta. La exploración física generalmente lo que trata de hacer es descartar lesiones graves del sistema nervioso central, como les mencioné hace un rato, lesiones medulares a cualquier altura, y explorar generalmente los dermatomas sacros en busca de sensibilidad. Además de esto, se debe valorar la distensión abdominal. En cuanto al examen rectal exhaustivo, se debe realizar tanto inspección como palpación. Entonces, en la inspección lo que se debe hacer es generalmente lo que se hace es se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo, que es la posición más cómoda para realizar este examen rectal, y que es tratar trastornos perineales dolorosos, la alteración de la mucosa rectal y evaluar la función de la defecación. Se debe explorar el perine tanto en reposo y cuando el paciente hace fuerza. Generalmente el perine lo que va a hacer es descender de 1 a 4 centímetros al realizar esta maniobra, de hacer que el paciente haga como que defeca. Y cuando el paciente está de decúbito lateral izquierdo, el descenso del perine por debajo de lo que van a ser las tuberosidades isquiáticas, es decir, cuando desciende más de 4 centímetros, se le conoce como un descenso perineal excesivo, que es uno de los síntomas que ya mencioné hace un rato. También vamos a tener que, si hay la ausencia de este descenso, puede indicar una incapacidad de relajar lo que van a ser los músculos del suelo pélvico durante la defecación. Vamos a tener que también se debe revisar lo que es el área perineal, en busca tanto de cicatrices, fístulas, fisuras y hemorroides externas. Se debe realizar un examen rectal digital para evaluar la presencia de impactación fecal, de estenosis anal o de masa rectal en el paciente. Generalmente un esfínter anal abierto puede indicar que hay traumatismos previos del esfínter o trastornos neurológicos que pueden afectar de igual manera la función esfinteriana. Entonces aquí igual hay unos cuadros que resumen un poco la inspección y también lo que va a ser la palpación. Ya, cámbiale, por favor. Bueno, en cuanto a las pruebas diagnósticas, vamos a tener que en la mayoría de los pacientes no es necesario realizar estas pruebas diagnósticas, solo se indican cuando se requiere descartar enfermedades sistémicas o trastornos estructurales, generalmente del tubo digestivo, los cuales causan estreñimiento, y cuando se quiere aclarar la fisiopatología, cuando estos pacientes no responden a un tratamiento simple. Entonces vamos a tener aquí las pruebas de enfermedades sistémicas, donde tenemos que se puede usar la concentración de hemoglobina, velocidad de sedimentación globular y concentración de análisis bioquímicos de cribado, por ejemplo, función tiroidea, calcio sérico, la glucosa, las cuales nos pueden indicar enfermedades que expliquen el trastorno, como ya la mencioné, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, diabetes. Ya. Generalmente también tenemos estas pruebas de enfermedades estructurales, las pruebas de imagen tanto del colon, ya puede ser con tomografía, resonancia o enema de vario. Lo que van a hacer es revelar la anchura, los longitud del colon y podrían estar generalmente indicadas para lo que es descartar lesiones obstructivas principalmente. Generalmente lo que se busca de aquí es descartar lesiones obstructivas lo suficientemente graves para causar estreñimiento. También en presencia de una impactación fetal lo que se hace es un estudio limitado con enema y vamos a tener que las pruebas de imagen en intestino delgado cuando se realizan solo se indican obstrucciones y subobstrucciones de ese nivel, ya que generalmente no se debe realizar. Y también no se debe utilizar colonoscopías, principalmente cuando hay ausencia de síntomas de alarma, principalmente porque no se recomienda inicialmente como una prueba diagnóstica. Y por último tenemos las mediciones fisiológicas, donde se reservan pacientes con síntomas refractarios. Vamos a tener que es posible aquí realizar pruebas para medir el tiempo del tránsito colónico, evaluar el funcionamiento del suelo pélvico durante la defecación y descartar anomalías de anatomía. Cámbiale, por favor. Bueno, en cuanto a la medición del tiempo de tránsito colónico, vamos a tener que son pruebas importantes tanto para cuantificar y para confirmar el estreñimiento en un paciente. Entonces aquí vamos a tener 3 tipos de pruebas, que van a ser los marcadores radioopacos, las cápsulas de motilidad inalámbrica y la gamografía de tránsito colónico. De los marcadores radioopacos, es importante que estos se utilizan para distinguir el tránsito colónico normal de lento, se valora los tiempos de tránsito segmentarios y se evalúa las respuestas a los nuevos tratamientos. Generalmente lo que se hace aquí es que el tiempo de tránsito colónico se va a medir realizando una radiografía abdominal en momentos predeterminados de que el paciente ingiera anillos de plástico o contando el número de marcadores retenidos, que van a ser los que se utilizan como marcadores radioopacos.
Generalmente aquí el paciente antes del estudio lo que debe hacer es mantener una dieta rica en fibra y evitar laxantes, enemas o medicamentos que puedan afectar a lo que es la función intestinal. Los marcadores solo se eliminan a través de la defecación, entonces aquí es importante ya que generalmente el resultado de la medición del tránsito se debe interpretar de forma cautelosa, ya que la defecación ha sido reciente y entonces se debe ver. Bueno, algo importante es que las personas sin estreñimiento, el tiempo de tránsito colónico medio en estas pruebas de marcadores radioopacos va a ser de 30 a 40 horas, con un número, puede ser un límite superior a lo normal de 72 horas. Generalmente las mujeres tienen un tiempo de tránsito colónico máximo mayor que los hombres, de 70 hasta 106 frente a 50 horas. En cuanto a las cápsulas de motilidad inalámbrica, estas también miden el tiempo del vaciamiento gástrico, permiten observar los trastornos del sistema digestivo alto. Aquí lo que se hace es que es una cápsula de registro inalámbrica de un solo uso, la cual valora el tránsito colónico sin radiación. Generalmente se utiliza por esto que les había mencionado y se sospecha en pacientes que tienen, en pacientes en los cuales se sospecha que hay un trastorno de la motilidad del tubo digestivo alto, porque mide los tiempos de vaciamiento gástrico, el tránsito del intestino delgado y del intestino grueso y del colon, perdón. La cápsula de motilidad generalmente se ingiere tras una comida estandarizada con 50 mililitros de agua. Aquí vamos a tener que el tiempo de tránsito colónico normal con estas cápsulas generalmente es de 10 a 59 horas y se considera que hay un retraso en el tránsito cuando es superior a 44 horas en hombres y a 59 en mujeres. Vamos a tener por último la gamografía de tránsito colónico. Vamos a tener que esta se usa para medir el tránsito intestinal total y colónico regional en pacientes con trastornos difusos que afectan al estómago y el intestino delgado, o se sospecha de un trastorno de motilidad crónica. Generalmente lo que se hace aquí es obtener o capturar imágenes abdominales seriadas usando una gamma cámara en momentos específicos tras la ingesta de una comida marcada. Generalmente puede ser agua marcada o también usando de huevo marcada, igual las cuales se utiliza una tomografía estándar, o con partículas de carbón para poder, las cuales están contenidas en una cápsula y se obtienen aquí estas imágenes abdominales. Vamos a tener también las pruebas para valorar la fisiología de la defecación. Y ya, bueno, estas pruebas, así de manera rápida, vamos a tener que lo que hacen es que pueden ver la disfunción disinérgica. Aquí vamos a encontrarnos que generalmente estas pruebas, para el diagnóstico de estas defecaciones con disinergia, lo que se hace es que los criterios de Roma van a requerir también una combinación de dos anomalías en al menos, dos de estas anomalías en 3 pruebas. Generalmente puede darse la alteración de la evacuación en la expulsión del balón o defecografía, la contracción inapropiada de los músculos del suelo pélvico en la manometría, en las pruebas de imagen o electromiografía, y la tercera va a ser las fuerzas propulsoras inadecuadas valoradas igual por pruebas de imagen o manometría. Entonces la defecografía generalmente lo que hace es evaluar la velocidad del vaciamiento rectal y si este se da de manera completa. También verifica el ángulo rectal y la cuantía del descenso del perine, es decir, cuánto ha descendido el perine al realizar la maniobra de la defecación, como les había mencionado, y también detecta anomalías estructurales, como son los rectoceles, el prolapso interno de las mucosas y la intususcepción. Vamos a tenemos la prueba de expulsión de balón, donde lo que nos sirve es para indicar un trastorno de la defecación en un paciente con evacuación demorada ausente de un balón lleno de 50 mililitros de agua del recto mientras está sentado en el inodoro. Vamos a tener que generalmente se usa junto a la manometría no rectal y en las mujeres sanas el tiempo de expulsión del balón disminuye con la edad, mientras que los valores normales van a oscilar entre 4 y 75 segundos en menores de 50 años y 3 a 15 segundos en 50 o más años. En la manometría no rectal vamos a tener que valorar la presión en reposo y con expresión máxima de los esfínteres anales, la presencia o ausencia de la relajación del esfínter anal durante la distensión del balón del recto, y también la sensibilidad rectal y capacidad del esfínter anal de relajarse para hacer fuerza.
ya que aquí los pacientes con los trastornos de defecación a menudo presentan estas contracciones inapropiadas del esfínter anal cuando hacen fuerza hacia abajo. Entonces, generalmente se puede valorar estos parámetros. Tenemos la prueba electromiográfica de la actividad del músculo estriado. Aquí era importante que los estudios de electromiográficos del esfínter anal externos y los músculos puborectales generalmente nunca estaban indicados, y la única excepción para su uso eran pacientes que se sospechaba igual una lesión de cola de caballo, lesión medular, y en aquellos que se pone en manifiesto una disfunción bilateral o unilateral del esfínter anal externo. Y por último tenemos la sensibilidad rectal y pruebas de sensibilidad, las cuales vamos a tener que la sensibilidad rectal a la distensión se mide introduciendo volúmenes sucesivos de aire en un balón rectal y registrando el volumen con el cual se percibe por primera vez el estímulo. Generalmente el volumen que provoca la necesidad de defecar, es decir, el que hace que el paciente sienta esta necesidad de defecar, y el volumen por encima del cual no es posible tolerar más aire debido a que se genera un dolor. Entonces se miden estos dos volúmenes y así se conoce la sensibilidad rectal a la distensión. Continúe, por favor. Iniciando con lo que es el tratamiento, tenemos que tener en cuenta que se basa en intervenciones, primeramente en intervenciones no farmacológicas. Si estas medidas fracasan, puede usarse lo que es fármacos. Ahora bien, en caso de que se presente un trastorno de la defecación, el tratamiento inicial deberá consistir en la retroalimentación, y en este tratamiento hasta el 75% de los pacientes con evacuación alterada responden a la misma. Ahora bien, en los demás, el tratamiento inicial debe incluir el ejercicio, el aumento de la ingesta de líquidos y fibra también, mediante cambios en la dieta y el uso de suplementos de fibra comercial. Ahora bien, los pacientes que no mejoren con fibra deben recibir un laxante osmótico como leche de magnesia o polietilenglicol, ajustando las dosis hasta lograr unas heces blandas. Y los compuestos estimulantes como el bisancodilo o los derivados de la cena se reservan para los que no responden a fibras o laxantes osmóticos. Los nuevos fármacos, como por ejemplo la lubiprostona o la linaclotida, se plantean en los pacientes que no han respondido al tratamiento inicial. Cámbiala, por favor. Ahora bien, tenemos este algoritmo que nos presenta el libro acerca de cómo debería ser la evaluación y el tratamiento en el estreñimiento oral. Primero tenemos a un paciente con el que llega por estreñimiento, como dijo nuestro compañero, se debe hacer énfasis en la anamnesis y en la exploración física y tratar las causas secundarias. Ahora bien, en esta anamnesis debemos tener en cuenta si hay antecedentes o no farmacológicos, y en caso de que los haya, suspender o cambiar el compuesto responsable. Ahora bien, como les dije anteriormente, la primera línea de tratamiento es el aumento de la ingesta de fibra. Por ejemplo, en el estreñimiento grave, el aumento de ingesta de fibra de 20 gramos al día como mínimo. Si hay una respuesta inadecuada, aplicamos lo que es el tratamiento farmacológico, por ejemplo, con laxantes, la lubiprostona o la linaclotida. Y si hay una respuesta inadecuada, realizamos una manometría no rectal y pruebas de expulsión de balón. Ahora bien, si esta prueba es normal, hacemos un estudio de tránsito colónico. Ahora bien, si este estudio es lento, hablamos de un estreñimiento de tránsito lento y aplicamos lo que son laxantes osmóticos, laxantes estimulantes, procinéticos, y rara vez se puede llegar a la colectomía. Ahora bien, si el estudio de tránsito colónico es normal, el estreñimiento de tránsito obviamente es normal y debería tratarse con el SI. Ahora bien, si es inconcluyente, aplicaremos una defecografía de bario o de resonancia magnética. Si este estudio sale normal, aplicamos el estudio de tránsito colónico con los pasos que les dije anteriormente. Ahora bien, si la defecografía por bario o resonancia magnética es anómala, o la manometría no rectal y prueba de exclusión de balón también es anómala, aplicamos lo que es el tránsito de la defecación. Y también el detenimiento en la defecación considera una interconsulta con el psicólogo y un dietista. Ocasionalmente también se pensaría también una reparación del prolapso o del rectocele. Cámbiala, por favor. Ahora bien, como les dije, la primera línea de tratamiento son medidas generales, en la que encontramos en primer lugar la confortación, que puede ser útil explicar al paciente que un hábito intestinal irregular y otros síntomas leves relacionados con la defecación son infrecuentes muy frecuentes en la población general sana, y que esos síntomas no son perjudiciales.
Ahora también en los cambios en el estilo de vida hay que hacer hincapié en la necesidad de reservar para la defecación un tiempo sin prisas, en la medida de lo posible en el mismo momento del día y siempre responder a la necesidad de defecar. Ahora bien, si los pacientes tienen dificultad para expulsar las heces, hay que aconsejarles que coloquen un soporte a unos 15 centímetros de altura bajo los pies cuando se sienten. Debe evitarse como primera línea el uso de fármacos astringentes, que son los que llevamos a ver más adelante, incluidos los vendidos sin receta. Como tercer punto tenemos el apoyo psicológico, ya que el estreñimiento puede verse agravado, como ya habló mi compañero anteriormente, por el estrés o puede ser manifestación de un problema emocional, como por ejemplo abusos sexuales previos. En estos pacientes, una valoración de las circunstancias de la persona, su personalidad y las circunstancias y recomendaciones de apoyo pueden ser más útiles que cualquier medida física de tratamiento. También se habla de la ingesta de líquidos, pero aquí la deshidratación o la depresión de sal probablemente conduzca a una mayor absorción de agua y sal por parte del colon, provocando a su vez la producción de heces pequeñas y duras. Ahora bien, luego tenemos como medida más importante cambios en la dieta y suplementación de fibra. Los estudios han demostrado que cuando las personas no estreñidas aumentan la ingesta de fibra dietética, el peso de las heces se incrementa en proporción al peso y la frecuencia de deposiciones basales y también aumenta la frecuencia de deposiciones basales. Y estos a su vez se correlacionan con un descenso en el tiempo del tránsito colónico. Por cada gramo de fibra, por ejemplo, por cada gramo de fibra de trigo ingerida da lugar aproximadamente a 2.7 gramos de heces evacuadas. La fibra dietética puede ser eficaz para mejorar el estreñimiento leve o moderado, no así tampoco el grave, en cambio, especialmente si el estreñimiento grave se asocia con tránsito colónico lento o algún trastorno de la evacuación o medicamentoso. Aunque la modificación dietética no tenga éxito, hay que aconsejarle inicialmente a la mayoría de personas estreñidas que aumenten la ingesta de fibra siempre, como un tratamiento más sencillo y fisiológico y barato. Debe animarse a los pacientes, por ejemplo, a consumir 25 gramos diarios de polisacáridos no almidón, con pan integral o cereales no refinados abundantes, frutas y verduras y hortalizas, y en caso necesario, suplementos de salvado sin procesar en los cereales de desayuno o con los alimentos cocinados. Ahora bien, los efectos secundarios a la adición de fibra son la distensión abdominal, la plenitud, ventosidad y mal sabor, y pueden llevar a un escaso cumplimiento del tratamiento, especialmente en las primeras semanas. Cámbiale, por favor. Ahora bien, tenemos los compuestos entre los compuestos terapéuticos específicos iniciamos con los productos de fibra comercial, en el que destaca lo que es la metilcelulosa, cuya dosis inicial diaria debe ser de 4 a 6 gramos, y esta es una fibra de celulosa semisintética relativamente resistente a la degradación por parte de las bacterias del colon, que tiende a causar menos distensión y ventosidades que el cilio, que es el siguiente fármaco que vamos a ver, el siguiente producto que vamos a ver, cuya dosis inicial debe ser de 4 a 6 gramos de la misma manera, y es producido a partir de la cascarilla molida de las semillas de la hispágula. Forma un gel cuando se mezcla con el agua, de modo que hay que tomarlo junto a una gran cantidad de agua para evitar la obstrucción intestinal. Sufre degradación bacteriana, lo que puede contribuir a los efectos secundarios de distensión y ventosidades. A su vez, con este producto se han descrito varias reacciones alérgicas, como son la anafilaxia o el asma, pero son muy infrecuentes. También tenemos el policarbófilo, cuya dosis inicial diaria debe ser de 4 a 6 gramos, que es una fibra sintética compuesta por un polímero de ácido acrílico resistente a la degradación bacteriana. Y por último tenemos la goma de guar, cuya dosis diaria inicial es de 3 a 6 gramos diarios, que es una fibra soluble extraída de las semillas del arbusto leguminoso Siamopsis tetragolonova. Cámbialo, por favor. Luego tenemos otros laxantes, en los que en primer lugar tenemos, cámbiala, por favor, los iones mal absorbidos. Los iones de magnesio, sulfato y fosfato apenas se absorben en el intestino, y por este motivo se crea un ambiente intraluminal hiperosmolar. Su mecanismo principal de acción parece ser en este caso osmótico, pero es posible que tengan otros efectos con consecuencias inciertas, como aumento de las concentraciones de las prostaglandinas de las heces. El peso de las heces, por ejemplo, puede aumentar de 7.3 gramos por cada milimol adicional de magnesio soluble excretado.
En tal caso, tenemos los siguientes compuestos de iones de mala solución, como son el magnesio, en los que destaca, mejor dicho, el hidróxido de magnesio, a dosis de 15 a 30 mililitros, 1 a 2 veces al día, pero puede producir hipermagnesemia en los pacientes con insuficiencia renal y en los niños. También tenemos el citrato de magnesio, una dosis de 75 a 150 mililitros todos los días, y a menudo se usa como parte de la preparación intestinal. También tenemos lo que es el sulfato de magnesio de dosis a 10 a 15 gramos todos los días. Y también tenemos el grupo de los sulfatos en el que destaca, mejor dicho, el sulfato sódico de 5 a 10 gramos todos los días. Y no suele usarse aisladamente como laxante. También tenemos el fosfato sódico de 0.5 a 10 mililitros con 350 mililitros de agua, que puede aparecer hiperfosfatemia, especialmente en los pacientes con insuficiencia renal. Cámbiale, por favor. Luego tenemos los azúcares azúcares mal absorbidos, en los que destaca la lactulosa, que es un disacárido sintético no absorbible. La lactulosa no se absorbe en el intestino delgado, sino que se fermenta en el colon y da lugar a ácidos grasos de cadena corta, hidrógeno y dióxido de carbono, con el descenso consiguiente del pH. La dosis recomendada de la lactulosa es de 15 a 30 mililitros, 1 a 2 veces al día, y los efectos adversos más frecuentes son lo que es los gases, la distensión y la distensión abdominal. Luego tenemos lo que es los azúcares alcoholes, en los que destaca el sorbitol, que se usa mucho en la industria alimentaria como endulzante artificial. La ingesta de tan solo 5 gramos causa un aumento del hidrógeno en el aliento, y 20 gramos del mismo producen diarrea en cerca de la mitad de las personas. El sorbitol es tan eficaz como la lactulosa, y a su vez es más barato. Luego tenemos lo que es el manitol, que es otro azúcar alcohol que puede usarse como laxante. Este se usa a dosis de la misma manera que el sorbitol, de 15 a 30 mililitros, 1 o 2 veces al día. Por último, tenemos el polietilenglicol, que es un laxante isosmótico metabólicamente inerte, capaz de atrapar moléculas de agua, por lo que aumenta la retención de agua intraluminal. No es metabolizado por las bacterias del colon, y la ingesta del mismo provoca un aumento en el volumen fecal y las heces más blandas, y que pueden llegar a ser líquidas según el volumen ingerido. A las soluciones de este fármaco usadas para la limpieza del colon antes de la colonoscopia, por ejemplo, se añaden electrolitos para evitar posibles efectos adversos asociados con la diarrea, como la deshidratación y el desequilibrio electrolítico. A su vez, podemos encontrar este compuesto sin electrolitos, y está disponible, por ejemplo, en Estados Unidos en forma de polvo de venta sin receta, y su uso habitualmente es para el estreñimiento. Varios estudios han demostrado la eficacia de este compuesto en el tratamiento del estreñimiento crónico. Por ejemplo, en un estudio en el que 70 pacientes de ambulatorio se trataron durante 4 semanas con una solución de polietilenglicol, y electrolitos que contenían 14.6 gramos de P. Por ejemplo, este producto provocó una mejoría en la frecuencia y consistencia de las heces, y al final del seguimiento, el 77% de los pacientes aleatorizados del grupo refirieron una remisión completa del estreñimiento. Cámbiala, por favor. Luego tenemos los laxantes estimulantes. Los laxantes estimulantes aumentan la motilidad y las secreciones intestinales, y comienzan a funcionar en unas horas, y a menudo se asocian con calambres abdominales. Las dosis bajas impiden la absorción de agua y sodio, mientras que en dosis altas estimulan la secreción de sodio seguido de agua a la luz del colon. En ocasiones se produce un abuso de los laxantes estimulantes, especialmente por parte de pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Ahora bien, estos laxantes estimulantes pueden producir heces formadas normales y blandas en algunos pacientes, pero a menudo se asocian con calambres abdominales, diarrea, incluso en dosis estándar de cualquiera de estos fármacos. Actúan rápidamente y son especialmente apropiados para usar a dosis única en el estreñimiento temporal. De aquí destacan lo que son las antraquinonas, como la cáscara sagrada o los productos derivados de la cena,
En lo que respecta a las cáscaras sagradas, se da una dosis de 325 miligramos o 5 ml al acostarse, o los productos derivados de la cena, 1 o 2 comprimidos de 7.5 miligramos al día. Estos fármacos van a causar la apoptosis de las células epiteliales del colon, que son fagocitadas por macrófagos, causan una pigmentación similar a la lipofusina, llamada la pseudomelanosis colónica, y no se ha establecido una asociación definitiva entre las antraquinonas y el cáncer de colon o daño en los nervios mientéricos. También tenemos los derivados del ácido rinosinoico, como son el aceite de ricino, que se da una dosis de 15 a 30 mililitros al acostarse. En este tipo de fármacos los calambres son muy frecuentes. Luego tenemos los derivados del difenilmetano, en el que destaca el bisacoilo, en primer lugar, que su dosis diaria es de 5 a 10 miligramos al acostarse, y tiene efectos sobre el intestino delgado y el colon. Luego tenemos la fenoltaleína, a dosis diaria de 300 y 200 de 30 a 200 miligramos al acostarse. Este fármaco ya fue retirado en los Estados Unidos debido a su teratogenia en animales. Luego tenemos el picosulfato sódico, con una dosis de 5 a 15 miligramos al acostarse, y este fármaco probablemente tiene solo efectos en el colon, aunque es muy usado en Europa, en Europa, mejor dicho. En Estados Unidos solo está disponible formando parte de un preparado para la colonoscopia. Cámbiala, por favor. Ya, tenemos en segundo lugar los ablandadores de las heces emolientes, en el que destaca el glucosato sódico en dosis diarias de 100 miligramos 2 veces al día. Son necesarios en este tipo de fármacos no está establecida bien su eficacia en el estreñimiento, ya que se supone que el compuesto estimula la secreción de líquidos por los intestinos, por el intestino delgado, mejor y grueso, pero no aumenta el volumen de salida por la ileostomía ni el peso de las heces en las personas sanas. Luego tenemos los fármacos emolientes, mejor dicho, los productos emolientes, en el que destaca el aceite mineral a dosis diaria de 5 a 15 mililitros al acostarse. En este fármaco, su uso a largo plazo puede causar mala absorción de las vitaminas liposolubles, escape anal y neumonía lipoide en pacientes predispuestos a la aspiración de líquido. Camila, por favor. Luego tenemos los enemas supositorios. Es posible introducir compuestos en el recto para estimular la contracción mediante distensión o acción química, y de esta manera ablandar las heces duras. En primer lugar, tenemos los enemas de fosfato, que suelen ser eficaces, pero a la vez causan distensión y estimulación del recto. Un enema de fosfato, si se administra en un paciente incapaz de evacuar inmediatamente, puede provocar una hiperfosfatemia muy peligrosa y tetania hipocalcémica. Luego tenemos lo que es los enemas de solución salina, agua del grifo y solución jabonosa. Los de solución salina, una dosis de 100 mililitros, los del agua de grifo, 500 mililitros, los de solución jabonosa, 1500 mililitros. Son eficaces principalmente porque distienden el recto y ablandan las heces. Las evacuaciones fecales tienen lugar típicamente 2 a 5 minutos después de la administración de estos productos. El enema de solución salina, por ejemplo, no daña la mucosa rectal y puede ser muy eficaz. Los enemas de agua, solución jabonosa, con gran volumen, pueden provocar asimismo hiperfosfatemia y otras alteraciones electrolíticas si se retienen. Por último, tenemos los supositorios y enemas estimulantes, como el supositorio de glicerina a una dosis diaria de 60 gramos, o el supositorio de bisancodido a una dosis diaria de 10 miligramos, por ejemplo, de 10 miligramos. Todos estos fármacos, por ejemplo, el fármaco de bisacodylo, a una dosis de 10 miligramos, actúa aparentemente de forma tópica, estimulando las neuronas entéricas. Cámbiala, por favor. Luego tenemos en primer lugar, los activadores de los canales de calcio, y en segundo lugar, los agonistas de la guanilata ciclasa C. En los activadores de los canales de calcio destaca lo que es la lubiprostona, una dosis de 8 a 24 microgramos 2 veces al día. Este fármaco es un ácido graso bicíclico derivado de las prostaglandinas, de la prostaglandina E específicamente. Este fármaco sí aumenta la secreción en el intestino, y se presume que su mecanismo de acción implica al canal de clorotipo 2. Luego tenemos los agonistas de la guanilato ciclasa, la guanilato ciclasa C, en el que destaca la linaclotida.
que es un péptido de 14 aminoácidos mínimamente absorbido que activa los receptores de la guanilata ciclasa C en la superficie luminal del intestino del epitelio intestinal, perdón, lo que provoca concentraciones elevadas de la monofosfato de guanosina cíclico y mayor secreción de cloro y bicarbonato en la noche intestinal. Aumenta la secreción en el intestino delgado a través de la monofosfato de guanosina cíclico. Cámbiala, por favor. Luego tenemos los agonistas de receptores 5-hidroxitriptamina 4, en el que destaca en primer lugar la prucaloprida, que es un agonista 5-HT4 completo, es un derivado de benzufurano, que acelera el tránsito colónico en sanos y en pacientes con estreñimiento crónico. En un metaanálisis de 7 estudios aleatorizados y controlados con 2.639 pacientes estreñidos, se encontró que el número necesario de tratar era de 6. El porcentaje de pacientes que respondieron a la prucaloprida llegó solo al 28.3% comparado con el 13.3% en comparación al placebo, y los efectos adversos más frecuentes que se encontraron fueron la cefalea, las náuseas y la diarrea. Luego tenemos el belbucetrad, que es un agonista 5-HT4 pleno. En estudios de fase 2 y 4 demostraron un aumento en el número de las deposiciones. Cámbiala, por favor. Tenemos los agonistas periféricos de los receptores opioides. En estos compuestos han demostrado una acción que los antagonistas opioides de acción periférica revierten la disfunción intestinal secundaria a los opiáceos sin anular la analgesia y ni tampoco desencadenando signos de abstinencia del sistema nervioso central. En primer lugar tenemos la metilnatrexona, que es un antagonista del receptor opioide de acción periférica aprobada por la FDA en el 2008 para el tratamiento del estreñimiento secundario de los opiáceos en pacientes con enfermedad avanzada en estadios finales que están recibiendo un opiáceo de forma continua para aliviar el dolor. Este fármaco vía oral ha sido aprobada por la FDA para el tratamiento, del estreñimiento secundario a opiáceos y no desencadena síntomas de abstinencia a los opiáceos tampoco. Luego tenemos el albimopam, que es otro antagonista de los receptores opioides aprobado por la FDA para acelerar la recuperación intestinal tras la cirugía, pero no para el estreñimiento secundario a opiáceos. Ahora bien, los resultados de varios estudios en fase 2 del albimopam en el estreñimiento secundario son mixtos. El porcentaje de pacientes que recibió más de 3 deposiciones, los pacientes reportaron más de 3 deposiciones espontáneas a la semana a lo largo de un periodo de tratamiento, del periodo de tratamiento. En ambos grupos, comparado con el placebo, el albomipam solo tuvo una aceptación del 63%. Luego tenemos otras formas de tratamiento como son, cámbiale por favor. Como son en primer lugar otros fármacos como son la colchicina. La colchicina es un fármaco usado para la gota y también hacía referencia al misoprostol, un análogo de las prostaglandinas que han sido usados para tratar pacientes con estreñimiento grave. También tenemos los colinérgicos, en este caso haciendo énfasis en el betanecol, que es un antagonista colinérgico que parece ser útil en pacientes cuyo estreñimiento se debe al tratamiento con antidepresivos tricíclicos. Y los datos a favor de su uso en pacientes con estreñimiento de otras causas son bien limitados. También tenemos lo que es la toxina botulínica, de tipo A, de Clostridium botulinum, una potente neurotoxina que inhibe la liberación presináptica de acetilcolina, que ha sido inyectada en los músculos puborectal para tratar los trastornos de la defecación. Podría ser eficaz en los pacientes en los que la disfunción espástica del suelo pélvico causa retraso de la evacuación, incluido en los que tienen enfermedad de Parkinson. Cámbiala, por favor. Luego tenemos otros compuestos como son los nuevos fármacos, como son en primer lugar la neurotrófina tipo 3. El nuevo abordaje para tratar el estreñimiento consiste en usar neurotrofinas, una familia multigénica que
incluye el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del encéfalo y la neurotrofina 3. En este caso, con respecto a este fármaco administrado por vía subcutánea, acelera el tránsito gástrico, del intestino delgado y del colon. Y los efectos sobre la frecuencia de la deposición se observan a los 3 días siguientes al inicio del tratamiento y duran hasta 5 días después de su fin. Luego tenemos lo que es la quenodesoxicolato o el ácido quenodesoxicólico. Es un ácido biliar usado anteriormente para tratar pacientes con colelitiasis, pero en un estudio doble ciego controlado con placebo, el uso de este fármaco aumentó el tiempo de tránsito, la consistencia de las heces y la frecuencia de las deposiciones mejoraron. Luego tenemos el tercer fármaco, que es el eloxivisitat, que es un compuesto de investigación nuevo. Es un inhibidor del transporte ileal de ácidos biliares mínimamente absorbido que aumenta el flujo de bilis al colon. En un estudio de fase 2, este fármaco aumentaba la frecuencia de las deposiciones de las semanas 2, 4 y 5. Al recibir en este caso los pacientes dosis de 5, 10 y 15 miligramos. Cámbiala, por favor. Luego tenemos otras formas de tratamiento, en la que destaca, en primer lugar, cámbiala, por favor, la reeducación en el paciente. Conlleva típicamente, por ejemplo, de 3 a 5 sesiones de tratamiento, cada una de al menos 30 minutos. En estas sesiones se enseña el proceso de la defecación normal y se aclaran las ideas erróneas. Hay que animar a los pacientes a describir en detalle sus síntomas intestinales mediante la escucha empática de un profesional familiarizado con todo el conjunto de problemas que sufren las personas con disminución de la defecación. A menudo se da recomendaciones sobre la cantidad apropiada de la ingesta de fibra también, y para los pacientes con deposiciones infrecuentes se hace hincapié en la importancia de desarrollar un hábito intestinal regular y no ignorar el impulso de defecar. Se describe a su vez en esta forma de tratamiento se va a describir la postura óptima para defecar, incluido el beneficio de subir los pies por encima del nivel del suelo si se usa un inodoro tipo occidental. Y en cada consulta se anima a los pacientes a reducir posibles dependencias de laxantes, enemas y supositorios. Cámbiala, por favor. Luego tenemos lo que es la bioretroalimentación anorrectal, que sigue típicamente la reeducación de la defecación y los pacientes que reciben retroalimentación visual auditiva o ambas sobre el funcionamiento de su esfínter anal y músculos pélvicos. Este tipo de tratamiento puede usarse para entrenar a los pacientes a relajar los músculos del suelo pélvico y hacer fuerza y coordinar esta relajación con maniobras abdominales con el fin de favorecer la llegada de las heces del recto. Se realiza con un catéter de manometría anorrectal, y la educación del paciente y una buena relación del paciente y el terapeuta es clave para que este tratamiento sea exitoso. La mayoría de los pacientes que acaban las sesiones de reeducación de la defecación siguen refiriendo mejoría en los síntomas hasta 2 años después del mismo. Los síntomas descritos como mejorados son la frecuencia en las deposiciones, la fuerza necesaria también, el dolor abdominal, la distensión y necesidad de laxantes. La reeducación de la defecación ha sido útil para algunos pacientes, mejor dicho, desarrollen estreñimiento después de la histerectomía y con otros síndromes de la úlcera rectal solitaria. Camina, por favor. Luego tenemos la estimulación de los nervios sacros. Los datos indican que la estimulación de los nervios sacros podrían ser útiles en pacientes con estreñimiento grave. En 62 pacientes, en un periodo de 21 días más o menos, con un cable, se realizó un tratamiento durante 21 días con un cable de estimulación temporal conectado a un generador de impulsos externo. De estos 65 pacientes, 45 refirieron hasta 3 deposiciones semanales y una reducción en el 50% o más en el número de episodios de fuerza o un descenso del 50% o más de la sensación de evacuación incompleta. El tratamiento eficaz se definió como mejorías en cualquiera de los siguientes aspectos. En primer lugar, aumento de la frecuencia de las deposiciones de 2 o más. De 2 o menos a 3 o más deposiciones de la semana. Como segundo punto, reducción del 50% más de la proporción de episodios de la defecación asociadas con hacer fuerza. Y como último punto, reducción del 50% o más de la proporción de episodios de defecación asociados a la sensación de evacuación incompleta.
Cámbiala, por favor. Por último, tenemos lo que es la cirugía, cuyo objetivo de tratamiento, el objetivo del tratamiento quirúrgico en los pacientes con estreñimiento crónico es aumentar la frecuencia de las deposiciones y la facilidad para defecar. Es posible un beneficio adicional en el alivio del dolor y la distensión. En primer lugar, tenemos la colectomía. La colectomía en el estreñimiento logra resultados variables. Por ejemplo, en una revisión de 32 estudios publicados de cirugía para el estreñimiento crónico, se encontró una variabilidad considerable en las tasas de satisfacción de los pacientes, llegando a ser estas del 39 al 100%. Las complicaciones más frecuentes después de esta cirugía son la obstrucción del intestino delgado, la diarrea o la incontinencia, pero en estas dos últimas tienden a mejorar después del primer año de la cirugía. Los resultados de la colectomía con anastomosis seco-rectal o la ileosigmoidea son inferiores a los de la colectomía subtotal con anastomosis ileorectal. Luego, en segundo lugar, tenemos la construcción de un estoma. En ocasiones se realiza una colostomía para el estreñimiento de tránsito lento porque es reversible y los resultados de la colectomía son inciertos. La mayoría de los pacientes refieren mejoría subjetiva tras la colostomía realizada como técnica primaria para el estreñimiento de tránsito lento o por una enfermedad neurológica. En ocasiones se realiza una ileostomía tras el fracaso de la colectomía y la anastomosis ileorectal por estreñimiento de tránsito lento. Los pacientes que no se benefician de una colectomía con anastomosis ileorectal probablemente serán los que tienen un trastorno generalizado de motilidad intestinal o los que tienen un trastorno psicológico. Y por último, la revisión, en una serie de revisiones y estudios que se realizaron, estas intervenciones todas las intervenciones concluyeron en que pueden reducir el tiempo y los medicamentos necesarios para los cuidados intestinales, y casi todas estas técnicas se han hecho en niños. Y por último tenemos las operaciones de los trastornos de la defecación, en el que destaca la resección rectal transanal con grapas, que se ha usado con cierto éxito, especialmente en pacientes que también tienen rectocele e intususcepción. La sección del músculo puborectal o músculo del esfínter anal interno no es eficaz en pacientes con estreñimiento lento, y las técnicas de corrección de rectocele solo deben considerarse en pacientes que dan muestras de retención de contraste durante la protografía en la defecación o mujeres cuyo estreñimiento se alivia con depresión digital en la vagina. Camila, por favor. Listo. El último tenemos las recomendaciones en grupos especiales. En este caso vamos a hacer referencia a los niños, personas embarazadas, mujeres embarazadas, y también a los adultos que están en los hospitales, que están hospitalizados. Dale, por favor. Entonces, en primer lugar tenemos el estreñimiento funcional en pediatría. Entonces, la sintomatología va a ser similar a lo ya descrito anteriormente. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que se van a resolver con cambios en la dieta y comportamientos. Si es que no funcionan los comportamientos que se habló anteriormente como primera elección, también se pueden utilizar medicamentos. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta en los niños es el hecho de cuántas evacuaciones suelen hacer. Por ejemplo, si tomamos a consideración niños que sean, digamos, entre la primera semana de nacimiento y entre los 3 meses, suelen tener evacuaciones entre 3 a 4 veces por día, mientras que niños que sean de 2 a 4 años suelen tener entre 1 o 2 evacuaciones. Entonces, a partir de esto, a partir del conteo de cuántas evacuaciones utiliza por edad y también el consumo de alimentos, nosotros podemos definir si un niño está o no está estreñido. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en el momento de los niños cuando son amamantados, se menciona que los niños que son amamantados con leche materna, obviamente, pues van a tener menos probabilidades de desarrollar estreñimiento. Con respecto a los pacientes, a los bebés que van a estar tomando fórmulas, obviamente el estreñimiento va a ser directo, es decir, proporcional el estreñimiento va a ser proporcional a la fórmula que esté tomando el niño. Y bueno, en sí,
para poder identificar a los niños con estreñimiento, vamos primero a saber cómo están las heces, las evacuaciones del niño. En este caso tienen que estar duras o parecidas a bolitas en sí, y hay que tomar en cuenta que cuando son niños, pues, obviamente los esfínteres no suelen estar desarrollados completamente, entonces sí va a haber ese momento en el cual el niño pues va a ponerse rojo, por decirlo así, y va a estarse forzando. Pero como digo, tenemos que relacionarlo con la comida y también con la edad que el niño va a tener para poder definir si el niño no tiene estreñimiento. Ahora, si nosotros podemos ver si es que él tiene estreñimiento, en este caso le hablabas de niños pequeños, perdón. Si hablaba de niños grandes, por ejemplo, se menciona en algunos artículos que, por ejemplo, niños pueden tener tienen tenido la primera experiencia, digamos, de defecación mal. Por ejemplo, digamos, defecó y que se tuvo la sensación de dolor. Los niños, como tienen esa sensación, no van a querer volver a tenerla, por ende van a tratar de retener las defecaciones debido al dolor. Para eso hay diferentes tratamientos. Literalmente se menciona que tienen que ser educados los niños y hay que mencionarles que incluso cuando tengan, porque a veces, por ejemplo, también mencionaban que si es que a veces tienen los niños miedo a ir a los baños públicos o las de las escuelas, entonces hay que enseñarles a que si tienen ganas de ir al baño, vayan directamente y sin aguantarse, por decirlo así. Entonces, eso. Y con respecto a los tratamientos en sí que son, por ejemplo, como les había mencionado mi compañero anteriormente, sobre las dietas. Entonces vamos a darle, por ejemplo, jugos de frutas, o también puede ser incluso, bueno, en este caso hacer más referencia, dale por favor, a los jugos de frutas, a las ciruelas, a las manzanas. También sabemos que en estos alimentos van a haber mayor contenido de fibras. Entonces también está albaricoques, frijoles, guisantes, y ya cuando en realidad no se pueda mismo controlar con estos tratamientos no farmacológicos, sí podemos usar, en este caso, decía que podemos utilizar el polietilenglicol, que suele ser el más utilizado. Entonces, en este aspecto podemos utilizar eso, también podemos utilizar hidróxido de magnesio y también podríamos utilizar los enemas que anteriormente se comentó. Dale, por favor. Ya. El estreñimiento en el embarazo suele ser muy frecuente. Se menciona que las mujeres embarazadas van a desarrollar estreñimiento alrededor del 11 al 38%. Entonces, esto va a ser debido a factores predisponentes. En este caso, van a ser más por los cambios fisiológicos y también anatómicos que la mujer va a desarrollar durante esta etapa. Entonces, en la primera, por ejemplo, se menciona que va a aumentar en sí los niveles de progesterona. Durante la progesterona también actúa en los enterocitos, haciendo igualmente que disminuya el tránsito intestinal, al igual que va a ser la reducción de la motilina. En este aspecto, en el embarazo va a reducirse la hormona motilina, entonces también va a contribuir a que el tránsito intestinal sea más lento. Además, también se menciona que durante esta etapa se va a absorber mayor cantidad de agua por de los intestinos, entonces hacen que literalmente las heces se sequen y producen ese estreñimiento. Entonces, también se vio en estas etapas van a tener como suplementos de vitaminas, y se menciona, por ejemplo, el hierro y el calcio. Entonces suelen ser igualmente osmolares y suelen atraer mayor cantidad de agua. También en la parte anatómica, cuando el útero está aumentado o se agranda, pues va a retrasar los movimientos de las heces. Y eso. Entonces, en la tablita que pueden ver en la imagen, hablan de los diferentes fármacos que se pueden utilizar para las mujeres embarazadas estreñidas. Entonces, en la primera podemos ver los agentes formadores de volumen. En este caso solamente lo voy a mencionar porque ya les había comentado anteriormente mi compañera, entonces solamente voy a mencionar de acuerdo a las de mujeres embarazadas. Entonces, los agentes formadores de volumen, por ejemplo, un salvado, suele ser utilizado y se menciona que es seguro para el uso a largo plazo durante el embarazo, y pues a veces suele o no suele ser efectivo. También se tienen otros que son los ablandadores de las heces. En este caso tenemos al docusato de sodio
y igualmente sí se puede utilizar de manera segura en el embarazo, y entre estos tenemos el docutato de sodio o de calcio. Luego tenemos lo que sería los laxantes lubricantes. En este caso, sí existe la controversia del uso o no en mujeres embarazadas, pero de manera prolongada, puesto que también reduce la absorción de las vitaminas liposolubles. Eso con respecto a los laxantes lubricantes. En los laxantes osmóticos, suelen ser buenos, pero a la vez los efectos adversos también son algo molestos, entonces suelen producir como flatulencias o hinchazones. Entonces, en sí, su uso va a hacer que haya unos desequilibrios electrolíticos produciendo estos síntomas. Luego tenemos lo que serían los laxantes estimulantes, y bueno, estos no se utilizan, no tienen tanto riesgo, pero igualmente se menciona los efectos secundarios que van a tener estos. Eso, dale, por favor. Y bueno, en la tabla que se ve a continuación, pues son fármacos que se pueden utilizar en las pacientes. Bueno, en este caso, los resultados en los cuales dan y no tienen riesgo de malformaciones se pueden utilizar de manera tranquila, por decirlo así. Entonces, eso con respecto al tratamiento de las mujeres embarazadas. ¿Le puedes pasar, por favor? Ya. Luego por último, tenemos al paciente hospitalizado, y en este caso, pues, similar a lo que se comentó anteriormente, lo que sí hay que tomar en cuenta es el hecho de tratar más bien de prevenir el estreñimiento a estos pacientes, tratar de diagnosticarlos adecuadamente, y también que el manejo y el tratamiento sean efectivos. Dentro de este aspecto hay que tomar en cuenta también las consecuencias que se puede adquirir si es que no tratamos de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, los pacientes pueden desarrollar retención fecal o incontinencia fecal por rebosamiento de heces sueltas, es decir, que también pueden tener momentos de diarrea, también pueden tener obstrucciones intestinales o incluso, en este caso sería la desnutrición. Y hay que tomar en cuenta los factores importantes, las comorbilidades que haya tenido el paciente, los medicamentos que toma, como anteriormente se comentó, motivo de hospitalización, y también los hábitos que la paciente tiene, los hábitos dietéticos en sí, y cuánto consume de líquidos, las fibras que igualmente si consume o no, y también es el hecho de la actividad física que se va a comentar igualmente posterior. Al realizar también el examen, o sea, para el diagnóstico tenemos que, bueno, más bien para verle, más bien tenemos que examinarle el abdomen y también recto. Entonces, en este aspecto también vamos a tratar de verificar la zona del perineo y realizar incluso el reflejo del guiño anal. Algunas de estas cosas se comentó anteriormente, entonces no voy a redundar eso. Entonces, en prevención, dale, por favor. No, sigue. Déjame ver. Prevención y manejo no farmacológico, pues en este caso, no era el anterior. Ya. En ese caso, bueno, bien, obviamente ha comentado que tiene que ser tratados con la dieta, también el consumo de líquidos, y el hecho también es que haga ejercicio. En el caso de la dieta, el consumo de fibras alrededor tiene que ser alrededor de 21 gramos de fibras dietéticas en mujeres y 30 gramos en hombres. Y como se decía, hay que tratar de dar dosis pequeñas e ir aumentando con el tiempo, porque a veces suelen adherirse bien al tratamiento, por decirlo así. Entonces, eso. Y con respecto al ejercicio, se menciona que sería bueno que los pacientes estén hospitalizados después de comer, se den un tiempo para que caminen o hagan movimientos en la zona donde están. Igualmente se mencionaba que también para poderles ayudar a estos pacientes, podrían en este caso tener, que a veces, por ejemplo, les daba, por decirlo así, tenían vergüenza, pedirle al personal que les lleven al baño o algo así. Entonces también se pedía que tengan baños cerca de las camillas de estos pacientes. Ahora sí, sale pues. Ya, entonces, y por último tenemos la prevención farmacológica y manejo de estreñimiento. En este caso tenemos lo que sería
laxantes, y bueno, esto ya les voy a leer porque en realidad ya se fue mencionado con anterioridad. Entonces, bueno, en la primera tenemos los laxantes, que también se denominan como suplementos de fibra. Estos suelen ser más seguros y lo que hace es aumentar la fibra en el colon, hace que traiga aguas al colon y prende una de las heces y pueda defecar de manera más fácil, por decirlo así. También dentro de estos fármacos va a estar el psyllium, y este debe acompañarse igualmente de agua para que sea más efectivo. El efecto se va a ver dentro de 1 a los 3 días después de haberlo tomado, y hay que tomar en cuenta que puede haber, este fármaco en sí puede disminuir la absorción de la aspirina, la warfarina y también la carbamazepina. Otros laxantes también son los laxantes hiperosmóticos. Está el polietilenglicol de 3.350 y la lactulosa, que se comentó anteriormente, y estos igualmente, el mecanismo de acción es extraer agua hacia el colon desde los tejidos circundantes, y lo que sí hay que tomar en cuenta en este uso es en pacientes ancianos, pues puede producir diarrea y también deshidratación. En laxantes estimulantes suelen ser o denominados como también uno de los más poderosos, por decirlo así, produce mayor motilidad crónica, pero no se recomienda su uso a largo plazo porque aumenta la probabilidad de dependencia y entre otras afecciones. Y los laxantes estimulantes que también se comentó anteriormente, pues incorporan agua, humedad y grasas en las heces. Dentro de los compuestos van a estar el decusato y los cenócidos. Y en este caso, estos laxantes emolientes suelen utilizarse más para una prevención, y los enemas en sí no son tan utilizables en pacientes que están hospitalizados. Esto sería como último recurso para el tratamiento del estreñimiento en pacientes hospitalizados. Síguele, por favor. Eso sería todo. Ustedes han dado la vuelta por el estreñimiento, ¿no? Completo. Solamente por esta chica que estaba presente. Psyllium. La P no se lee. Psyllium. ¿Sí? Directamente. Como han presentado, el estreñimiento es un problema que tiene muchas concepciones dependiendo de cada persona. Muchos vienen acá a decirme la consulta que están estreñidos, les pregunto, ¿y cada cuánto defecan? Me dicen todos los días. ¿Y qué será? ¿Duro? Sí, tienen una defecación dura, con dificultad para la evacuación, y eso ya lo consideran estreñimiento. Y así como presentó su compañero las diferentes concepciones de lo que es el estreñimiento, de hacer maniobras para la evacuación, o en realidad, como se menciona, el tiempo, menos de 3 veces por semana. Es difícil, por no tener todos los exámenes a la mano, poder clasificar de acuerdo al estreñimiento, la constipación primaria, en los diferentes tipos, ¿no? En tránsito lento, en el tránsito normal, y el último que es de los trastornos evacuatorios del piso pélvico. Sin embargo, algunos sí tenemos. Y uno de estos es la manometría no rectal de alta resolución, que permite con cierta presunción hacer el diagnóstico de un trastorno defecatorio. Se mencionó también que era algo aprendido desde la infancia, es decir, que se puede mejorar y que esta mejora va de la mano con terapias de retroalimentación que se llaman biofeedback, y que ahí el paciente puede muchísimo mejorar. Hay que también tener en cuenta que hay una sobreposición de estos 3 fenómenos fisiopatológicos que causan estreñimiento. Y otra cosa, hacerle hincapié, no todo es fibra, ¿sí? De hecho, bueno, están las guías, aunque incremental, pero puede ser que en algunos pacientes no funcione, como en el tránsito lento, la fibra no va a funcionar mayormente. Los medicamentos, los laxantes, ¿no? Tener en cuenta los diferentes grupos. Uno de los más usados, el osmótico, el polietilenglicol, que tiene menos molestias que la lactulosa. Los estimulantes, el que más conocen ustedes, que es el Dulcolax, recuerden. No tenemos acá dopusato, pero es bueno como ablandador de heces y puede ayudar en algo leve, ¿no? Los diferentes tipos de fibras, las solubles y las insolubles, no fueron mencionadas, y los nuevos secretagogos, ¿no? Ojalá nos llegue un pronto lubiprostol, linaflotide, un prucalopride, como medicamentos que nos ayuden justamente a estimular en pacientes que tienen constipación crónica funcional. Les agradezco mucho por su paciencia, por el tiempo que estuvimos aquí en la charla. Nos vemos en la próxima clase. ¿Alguna pregunta si alguien tiene, por favor? Si no hay preguntas, nos vemos.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.